Bienvenidos nuevamente a Frecuencia 61. Hoy me encuentro solita, mi esposo no pudo estar conmigo hoy o con nosotros, pero les manda saludos y espera que en la próxima sesión se pueda conectar con nosotros. Amén. Así que bienvenido, bienvenida. Y hoy nuevamente tenemos a Marito Ríos con nosotros. Y bienvenido, Marito. El miércoles pasado estuvimos hablando contigo sobre la adoración genuina, cómo es eso, cómo surge, los inicios de todo eso, cómo iniciamos el miércoles pasado a explicar sobre ese tema. Y Marito Ríos es músico, también es ingeniero en sistemas, es un pastor de ovejas, yo diría que sí. Bienvenido, Marito, y gracias por tener ese tiempo con nosotros aquí en Frecuencia 61. Amén. Gracias, Beli. Gracias, Beli, por tus palabras y gracias a todos los que pues sintonizan este canal. Agradecemos que puedan estar con nosotros y hoy continuamos con el tema de la adoración. Amén. La verdad es de que mucho se ha hablado y se ha escrito acerca de la adoración a Dios y sin embargo aún debatimos cuál es la verdadera adoración. ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Cuándo empieza la adoración? ¿Hay una forma correcta de adorar o hay una forma incorrecta de adorar? Y esas, entre otras, muchas otras preguntas surgen cuando la gente quiere involucrarse y quiere saber qué significa adorar a Dios. Y yo Claro. quiero llevarles hoy como, digamos, como continuación a lo que estábamos hablando la vez pasada, a un pasaje que está en Efesios, capítulo 1. Vamos a leer solo 4 versículos del 3 al 6, que dice así: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Wow, ese versículo me gusta mucho. Sí, sí, es muy lindo. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y escuche bien el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la Wow. cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahí Amén. hay dos puntos que me llaman mucho la atención. Uno es, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínense eso, solo Dios puede hacer eso. Solo Nosotros no Dios. existíamos antes de la fundación del mundo. Sin Ajá. embargo, Él ya nos había escogido. Y la otra cosa que me sorprende mucho es que la escogencia tiene un propósito, tiene un porqué. Y ese porqué es para alabanza de la gloria de su gracia. Somos escogidos antes de la Wow. fundación del mundo para alabanza de la gloria de Él. Esto Ujú. significa que nuestra escogencia tiene como objetivo alabarle, Amén. ¿sí? Ya Así es. estábamos listos en la mente de Dios para ser creados, para adorarle, Ujú. ¿sí? O sea, esto es listos para ser creados a su imagen y semejanza para adorarle aquí en la tierra y eternamente. Es Amén. interesante eso. Fíjese que Eclesiastés 3:11 dice que Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y mire lo que dice, Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y le menciono esto porque nosotros tenemos eternidad cuando fuimos creados. No somos igual a Dios porque Dios es el alfa y el omega. Él Ujú. nadie lo creó. Sí, Él es inmanente, él no es creado, pero nosotros somos creados por Él. Amén. Y desde el momento que fuimos creados para alabanza de Él, para alabarle a Él, pero al poner eternidad en nuestro corazón, nosotros estamos, eh, nuestro propósito es adorarle aquí en la tierra, pero por la eternidad. Trascendemos Entonces, de esta tierra. trascendemos de esta Como tierra. dice la palabra, somos sencillamente extranjeros y a veces nos apegamos a la tierra. Así Porque es, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos hijos, porque tenemos familia, porque tenemos muchas cosas que hacer, pero realmente nuestra vida, nuestra mente, nuestros ojos deben de estar más allá de esta tierra. correcto. Hay dos cosas que me impresionan o me llevan a pensar en la adoración y en este sentido. Uno es, siendo Dios infinito y eterno, Él ha sido siempre adorado, aún antes que nosotros fuéramos creados, aún Así antes que es. el ser humano
hubo sido creado, él ya era adorado en los cielos. Ahora, ¿por quién? Por los ángeles, por ejemplo. Solo para darle un ejemplo, los ángeles tenían otra creación, digámoslo así, y ellos ya existían en el cielo y adoraban a Dios antes que nosotros como seres humanos fuésemos creados. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque a veces nuestras preguntas son demasiado mundanales, ¿sí? Nosotros estamos haciendo preguntas de cómo adorar a Dios aquí, cuando no nos damos cuenta que nuestra adoración va a trascender hacia la eternidad en el cielo. Wow. Y tal vez nuestra pregunta más importante sería, bueno, ¿cómo es la adoración en el cielo? Aunque no estamos en el cielo, pero por supuesto vamos a llegar ahí. Entonces necesitaríamos alinear todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros formatos, nuestra vida hacia esa adoración eterna que vamos a darle en el cielo. Mire lo que dice el pasaje de Job 38, 4 al 7. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Esa es una pregunta que Dios le está haciendo a Job. Házmelo saber si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y oiga esto, cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. O sea, ya las estrellas del cielo, ya los hijos de Dios, que se refiere ahí a los ángeles, adoraban y alababan a Dios en el cielo antes que nosotros fuésemos creados. Es decir, es importante mencionar que hay una creación natural del ser humano y de la tierra que nosotros conocemos hoy, pero también una creación angélica que trasciende nuestros tiempos y trasciende nuestros espacios que tenemos acá, ¿sí? Y esa es la creación a la cual nosotros vamos a llegar un día a estar, ¿sí? Unirnos a ese miriades o millones de ángeles para adorar a Dios. Eso está en Apocalipsis si lo quiere encontrar o si lo quiere ver. Ahora, si entendemos que el tema de la oración va más allá de nuestra propia creación como seres humanos, entenderemos también que la adoración inicia con Dios, no inicia con nosotros, ¿sí? Inicia con Dios. Así y como también, así, alguien tal vez dirá, ¿cómo así, Marito? Es decir, es Dios el que crea a sus criaturas para que le adoren. Esa es la razón. Es decir, si Dios no hubiera creado a sus seres, en este caso a los ángeles y a los seres humanos para adorarle, entonces no sería adorado, pero ese es el final de todos. El propósito final de todos es adorarle. Ahora, esto hace que debamos tocar el tema de la adoración de una manera más amplia, ¿sí? No simplemente como les dije hace un rato, con preguntas muy localizadas o cómo hay que adorar a Dios aquí. Realmente esa es la misma pregunta que la samaritana le hizo a Jesús, ¿verdad? Y Jesús responde que ahora es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en verdad y en espíritu y en verdad. Ahora, lo que significa es no se preocupen tanto por el cómo, sí, no se preocupen incluso tanto por el ahora. Preocúpense por cómo lo están adorando, si lo están adorando de verdad o con verdad y si lo están adorando de espíritu, con su espíritu. Ahora, uno de los temas que son básicos y que hoy quiero tocar rápidamente, es un poco largo, pero lo quiero tocar rápidamente en la medida que el tiempo avanza, es nosotros podemos adorar a Dios si le conocemos. Pero siendo más específico, como vemos a Jesús hoy, es como adoramos a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ves tú a Jesús hoy? ¿Sí? Wow. Mire, pregúntense todos, ¿cómo ven a Jesús? ¿Cómo ven a Jesús hoy? Mire, Juan 4:21 dice, en el mismo pasaje que acabo de mencionar,
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros Wow. adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahora, ¿qué está diciendo eso? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo vemos? Y mire, yo tengo aquí solo algunas respuestas yo hice alguna vez una entrevista, ¿verdad? Una ¿Una encuesta encuesta? de esto. Ajá. Sí, y algunos respondieron: ¿cómo ves a Jesús? Y algunos dicen: bueno, yo lo veo ahorita que acaba de pasar la Navidad, algunos lo ven como el niño en el pesebre, ¿verdad? Ajá. Y entonces dicen: bueno, Jesús, hay que recibir al niño de pesebre, dice la gente, ¿no? Ajá. Otros lo ven como el Mesías prometido, Ujú, ¿verdad? ujú. El pueblo judío no lo ve así, porque el judío aún espera al Mesías prometido. Lo ve como un profeta. Lo ve como un Ujú. profeta. Otros lo ven como el hijo del carpintero que se quedó perdido en el templo. Sí, cuando Wow. tenía 12 años. Todavía lo tienes Sí, perdido en el todavía lo templo. tienen perdido en el templo. Fíjate que Sí, hablando esta semana con alguien me decía, sí, sí, la religión. Yo dije, seguramente para esa persona Jesús es una religión y no sí, es así. y no es Lo así. ve como una religión. Exacto, sí. Hay otros que lo ven como el maestro de Judea o el rabino judío, el que Ujú. tuvo compasión y les dio de comer a la multitud, el que lloró gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, ah, Wow. como el que golpearon en la vía dolorosa, como el que murió en la cruz. Incluso algunos lo ven como el que resucitó, otros como el que apareció a las mujeres y a los discípulos, y a otros como el que ascendió, pero aún Marito, pero siendo todo eso es verdadero, exacto, sí es verdadero. O pero sea, no, yo, no es, no es para lo que necesitábamos la respuesta, no es la certeza, no es la verdad absoluta de la exacto. adoración. Todas estas situaciones que acabo de mencionar y calidades bíblicas de Jesús son Ujú. bíblicas. Y Son bíblicas y pero, ciertas. Ujú, pero si tuviéramos que responder a la pregunta, porque yo he visto gente, y tú la has visto, Beli, también cuando diriges ujú, la alabanza: adoremos a ujú, Jesús, y entonces la gente empieza a hablar de Jesús cuando está adorando. Y muchas expresiones de estas que vemos en oración se quedan en el Jesús que vino a la tierra, ujú, ¿sí? ujú, Sí, incluso tú ves pinturas, tú ves películas, tú ves obras de teatro, tú ves un montón de caracterizaciones de Jesús que lo colocan en un espacio y en un tiempo. Si ujú, bien eso es cierto, la ujú, pregunta correcta para la adoración sería: ¿dónde está Jesús hoy? ujú. ¿A ¿Sí? dónde lo hemos dejado? ¿A dónde lo hemos dejado? No, ¿dónde Jesús ahora realmente? ¿Y qué está haciendo? Y eso la Ah, Biblia nos da la respuesta. No estoy hablando de cómo lo percibimos nosotros, ok, no, ok, ok. sino Ya, ahora estoy hablando de quién realmente es ya, Jesús y dónde está. te Y, entiendo, ok. y bíblicamente el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, y un día viene a juzgar a las naciones. ¿Sí? Mm. Esa es la respuesta. Y Esa es dice la que está respuesta. intercediendo también por nosotros. Exactamente. Y lo que está haciendo es interceder por nosotros. Ujú, Es ujú. decir, el Cristo que murió en el madero no se quedó colgado en el madero. Así Sí, es. sí, él fue sepultado, fue muerto y sepultado, y al Pero tercer día resucitó. resucitó entre los muertos. Así Y es. al haber resucitado estuvo, ¿cuántos días, Beli? No sé cuántos días, no recuerdo. En la tierra. Estuvo varios días en la tierra y se Y presentó se apareció a varios, sí. apareció a las mujeres primero, después a los discípulos, Sí, después sí, sí. a los 70. Sí. Y en un momento Creo que dado, fueron más de 40 días o 40 días, si no estoy mal. exacto, sí, Sí, y en un momento dado fue ascendido a los cielos. así es. Y Ya con un cuando cuerpo ascendió, y mire, glorificado. eso está en Hechos 1, no se lo va a leer, pero si usted quiere buscarlo, búsquelo, está en los primeros versículos de Hechos 1, donde está la ascensión de Jesús y Jesús asciende a los cielos, y dice que ángeles bajan a anunciar y les dice: varones judíos, ustedes, así como han visto al Hijo del Hombre subir, ¿sí? Y ser ascendido al cielo, así lo van a ver regresar, ¿sí? Amén. Ahora, ¿qué significa? Mire, Hebreos 1:3 dice: Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, escuche, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, él ya está coronado como rey. ¿Sí? Se recuerda cuando él dijo las palabras consumado es, ahí terminó su obra. Él resucitó, fue al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Mira Apocalipsis 5:13, dice, voy a leer desde el 11, y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Puedes repetir otra vez, Marito, quiénes fueron los que dijeron eso? Please. Los que dijeron eso es todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Es decir, no va a quedar nadie ni nada sin que adore a Dios. A Jesús, a Jesús. Estamos hablando de seres vivos, de plantas, de todo, absolutamente todo lo que él ha creado. Absolutamente todo. Ahora, la descripción más impresionante para mí, y escuche bien esto, está en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Se lo voy a leer. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, él es Jesús. Ese es el Jesús que está listo para regresar a la tierra. Ahora, ese es el Jesús de hoy. Porque la obra salvífica, la obra de salvación ya fue hecha. Él ya no va a regresar a la tierra como un niño de un pesebre. Él ya no va a regresar a la tierra como el hijo de un carpintero. Él ya no va a regresar a la tierra para ir a discutir con los fariseos al templo o a la sinagoga. Él ya no, ese tiempo ya pasó, ¿sí? Él va a regresar a juzgar a las naciones. Como Rey de Reyes y como Señor de Señores, como el Verbo de Dios, es decir, como la palabra de Dios viva, ¿sí? Va a venir a ejecutar los juicios de Dios y a salvar a su pueblo, por supuesto, ¿sí? Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué tiene esto que ver con la adoración? Porque si tan solo tuviéramos la foto, ¿verdad? ¿Cómo le digo yo? La conciencia, la nitidez de mente y de corazón. El entendimiento de quién es Jesús. Solo eso nos cambia daría nuestra suficiente, perspectiva. exactamente, suficiente razón, y no solo razón, sino corazón, entrega, acercamiento y total rendición y adoración a nuestro Dios. Esa palabra iba a decir sí, totalmente. Mira, yo a veces cuando yo estoy evaluándome y autoevaluando y evaluando al pueblo cuando estamos adorando, digo, wow, realmente fallamos cuando no entendemos ni siquiera lo que estamos cantando y por qué lo estamos cantando. Digo, Señor, en eso fallamos porque no tenemos ese entendimiento, lo que tú estás hablando ahorita de quién es Dios, cómo está Dios, está agradado de mí, no está agradado de mí, cómo, qué es lo que a él le agrada que le diga, lo que hablamos el miércoles pasado. Sí,
Sí. Y mira, yo quisiera, tengo aquí algunas notas más sobre esto, pero quisiera hacer algunas como anotaciones prácticas en esto, ¿no? Ujú. Uno es, si sabemos que tenemos eternidad en el corazón y que Jesús es el Rey eterno, el Rey de gloria, el alfa y el omega, el principio y el fin, nosotros vamos a pasar adorándole. Y alguien dirá, bueno, qué aburrido. No, no es aburrido. No es No. aburrido. Y le voy a decir por qué. Jesús todavía no ha revelado todo lo que es a nosotros. Mm. Y no ha revelado todas las cosas que vamos a hacer después que nosotros estemos en el cielo. Ujú. Ahora, si usted cree, ¿verdad? Que, que no es suficiente razón el hecho de que hoy no tengamos que pasar alejados de Jesús, alejados de Dios, una eternidad, entonces, si eso no es suficiente, como le digo, para estar agradecido, no va a poder adorarle ni aquí ni allá. Menos allá. Menos allá, porque entonces se va a aburrir, No, ¿verdad? no Porque va a no pasar. considera, no va a pasar, simplemente no va a pasar, No va a ¿sí? pasar. Porque usted No. no creyó en, Ujú. en esa salvación, ¿sí? Así es. Ahora, hay algo que me interesa mucho que entendamos hoy y es por qué Jesús viene a juzgar a las naciones. Mm. Fíjese que, y se lo digo de esa manera porque cuando el juicio sea ejecutado, nosotros, sus hijos, vamos a seguirle adorando porque sus juicios son totalmente justos. Amén. ¿Sí? Él dio la oportunidad a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo para que todo aquel que crea sea salvo por él. Ahora, Así es. aquel que no creyó será condenado. Eso lo dice Juan 3:17, adelantito de Juan 3:16, será condenado. Y, y esta condenación tiene que ver con el juicio eterno de las naciones, ¿sí? Ujú. Ahora, usted recuerda cuando crucificaron a Jesús. Y cuando crucificaron a Jesús, quienes lo crucificaron fueron los romanos. Ujú. Pero los romanos con la venia de los judíos. Es decir, los romanos, que era la potencia mundial en ese momento, representaba al gobierno del mundo, ¿sí? Ujú. Y ese gobierno del mundo quiso, y no solo quiso, sino que crucificó al Hijo de Dios. Ujú. Dios, en este momento de Apocalipsis 19, va a cumplir la profecía que está en el Salmo 2. Usted la puede ver después, más tarde, si quiere. Y en el Salmo 2 dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Sí? Mm. Lo que significa es que Dios mismo va a vindicar la posición de Cristo. Marito, Oh, ¿qué sí, pasa cuando decimos, ay, pero Diosito no es tan malo, ay, pero Diosito no, no puede ser tan malo, Él es todo amor? ¿Qué sucede? sucede que no entendemos quién es Dios, que entendemos solo una de las características de Dios, que entendemos que se nos ha enseñado muchísimo del amor de Dios, lo cual es totalmente cierto. Totalmente Dios cierto. es amor. Y no, y Sí, lo está en hacemos primera Juan. pequeñito, Sí, no, y no es, Diosito, la otra cosa es, no le diga Diosito, porque no es Diosito, no es Diosito, no es Diosito. Dios es sí Dios es. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él preparó, escuche bien esto, es bien interesante. Dios preparó todo el plan de salvación porque nos amó. Amén. Wow. Ahora, el asunto es quienes no acepten ese plan de salvación, quienes no crean en el Hijo de Dios, en el Cordero que vino a salvar sus pecados, van a ser condenados. Mm. No porque no tuvieran la oportunidad, sino porque al final y al cabo, piénsalo de esa manera, yo siempre lo entiendo así, y es, Ujú. yo merecía morir. Y Ujú. por alguna razón que no está en mí, porque no está en mí, Efesios Ujú. 2 dice que la gracia, que la salvación es por gracia, por fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, yo no puedo hacer nada para ser salvo, pero Él Ujú. me escogió, como leímos en Efesios 1, Él me apartó, ¿sí? Amén. Él me escogió para ser santo. Él me escogió para adorarle, Él me escogió para alabanza de su gloria. Y esa escogencia es su amor. Así Sí, él, es. él, él quiso amarme, Amén. ¿sí? Y quiso amar al mundo, dice Juan 3:16, pero el mundo no le conoció, el mundo Mm. lo rechazó. Qué triste. Entonces, el amor de Dios no está en cuestión, no es cuestionable por el juicio de Dios. El Mm. juicio de Dios es simplemente la consecuencia de que rechazaron a su hijo, de que rechazaron
el plan de salvación, de que rechazaron su amor. Mm, Y por esa razón entonces viene el juicio. ¿Sí me explico? así es. Está bien la pregunta, pero ¿está bien la respuesta? Está claro, está claro. Yo creo que si alguien no está entendiendo, yo les voy a pedir que me manden un correo a frecuencia61@gmail.com o escriban aquí en el chat que están viendo ahí abajo del video. Si tienes dudas, preguntas, nosotros las recogemos todas y se las mandamos a Marito para que él las solucione. Claro, con mucho gusto. Haré lo posible por hacerlo. Quiero mencionar dos cosas más antes de terminar. Una es, Jesús cumple más de 100 profecías escritas en la Biblia en el Antiguo Testamento, en su primera venida. Voy a mencionar algunas. El Mesías es Dios y es hombre. Él habría de encarnarse como hombre. Eso está en Isaías 9. Y el cumplimiento está en Juan 1. Algunas voy a mencionar. El haber nacido de una virgen y llamarse Emanuel, la profecía está en Isaías 7:14 y el cumplimiento está en Mateo 1:18. Él regirá el mundo entero y su reino no tendrá fin. La profecía está en Daniel 2:44 y el cumplimiento está en Lucas 1:31. Él había de nacer en Belén, una estrella había de anunciar su nacimiento, su llegada iba a ser anunciada por un profeta, había de vencer al demonio, el Espíritu de Dios estaba sobre él iba a ser el Mesías prometido, el Mesías iba a cargar con las enfermedades y dolencias de la gente, él había de predicar a los pobres, él habría de ser el buen pastor, él habría de ser manso, delicado, compasivo y humilde. Y mire, le puedo seguir mencionando, hay más de 100. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque él ya cumplió más de 100 profecías. Sin embargo, hay algunas profecías pendientes de cumplir. ¿Sí? Como la del juicio. Como la del juicio. Esa es una de las que está pendiente de cumplirse. Y la otra profecía que está pendiente de cumplirse, que el mismo Jesús la profetizó en Mateo 24, es que él volverá. Él vuelve. ¿Sí? Él vuelve por su iglesia. Él vuelve a juzgar a las naciones. Él vuelve en una segunda venida a hacer esto que acabamos de leer en Apocalipsis 19. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto y qué tiene que ver con la adoración? Bueno, mire. Todo, porque no podemos seguir adorando a un Jesús en la cruz o en el pesebre nada más. ¿Me entiende? Tenemos que adorar a un Jesús que ahorita está en el cielo, pero que viene por su iglesia. Ese es el Jesús que debemos adorar hoy. ¿Sí? En todo su esplendor, porque Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Mire, Mateo 24:44, el que da testimonio de estas cosas dice, y Él es Jesús mismo, porque Jesús es el verbo, es la palabra, y dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, amén. Señor Jesús, es la respuesta, ¿no? Amén, 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 amén. Oiga, Apocalipsis 22:20. Por lo tanto, manténganse despiertos. ¿Cómo es que dice? Aleluya. Despiertos, porque no Avivados. saben el día que vendrá su Señor. Mateo 24:42. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y la pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Primera Pedro 4:7, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir y el todopoderoso. Ahora, Apocalipsis 3:11 dice, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Y mire, ese verso a mí me impacta mucho a nivel de la adoración, porque a veces pensamos o adoramos o estamos en la iglesia pensando en nuestros propios asuntos, ¿verdad? Bien distraídos. Bien distraídos. O pensando a qué horas Dios nos va a responder la oración que necesitamos, ¿verdad? O pensando a qué horas Dios nos va a hacer el milagrito. Cuando no entendemos que estamos esperando su venida, estamos esperando su manifestación y
debemos presentarnos ante Él confiadamente. Por eso usted cuando adore, vaya ante Él con toda, despójese de todo lo que usted tiene en ese momento. Pero a veces lo decimos como un decir, no, es real. Usted Es tiene ya real. no que es, realmente ya no tiene que estar pensando en si dejó la olla prendida en la casa o si lo que sea. Usted va a Fíjate que adorar a su Dios. Fíjate que ¿Sí? ahorita que mencionabas todas esas características tan bellas de Dios, y hay muchísimas más. Sí. Imagínate cuando tú desglosas los nombres que la Biblia nos dice del nombre de Dios, o sea, ¿Mm? eso es otro tema, pero también sigue describiendo quién es Dios. Y cuando tú lo describías en este momento, yo decía, wow, es para decir en este instante, cuando tú describías ese personaje tan hermoso que es Jesús, es de estar pies firmes y como, o Ajá. sea, es alguien que yo le debo mi reverencia, mi rendición total. Cuando Dios se presenta a nuestra vida como Él es y como tú le decías, tal vez no como totalmente como Él es, pero como Él nos permite conocerle, hasta donde Él nos permite, nosotros no podemos resistir porque, Exacto. porque es alguien impresionante, o sea, nuestra mente pequeña no puede todavía concebir todo lo que él es. Y cuando tú lo estabas describiendo, yo decía, wow, Señor, es para de verdad, no, te desplomas. Así Yo es. creo que te quedas muerto ahí. Así es. Así es. Mire, yo solo voy a mencionar algunas características finales de esa segunda venida, de esa vindicación. Adelante. Jesús será vindicado como el Hijo de Dios, el Rey de las Naciones, el que ha vencido al pecado y al mundo. Ya no será humillado, sino será exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese me Y, fascina. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Aleluya. para gloria de Dios Padre. Es decir, los que Wow. le creímos vamos a adorarle y a postrarnos, ¿no? Pero también los que no le creyeron van a Van a tener que tener que, postrarse van a tener porque, que, ya. porque va a ser vindicado su nombre. Ujú. Ya no será crucificado, sino vivirá para siempre. Amén. El que venció la muerte y tiene las llaves. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive. Mire cómo se describe Jesús a sí mismo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del Aleluya. abismo. Así que Jesús tiene mucho que ver nuestra comprensión de Jesús Ujú, para la forma de adorarle, ujú. para cómo adorarle, para dónde adorarle, para cómo expresar o cómo tratar, porque como dices tú, realmente no se nos acaban las palabras, las expresiones, la música, el tiempo, Ujú. todo se nos acaba si podemos entender quién es Jesús, el Y, que era. y dice también, ahí cuando tú mencionabas los versículos de la samaritana y Jesús, cuando se encuentra con Jesús, o sea, si supieras, o sea, Exacto, es para nosotros también, si supieras quién es Dios, estarías cuando estás en tu habitación a solas, exacto, adorando, así es, haciendo cosas que le agradan. así Cuando es. estás frente al público, igualmente. Cuando estás en lo más secreto, igualmente. O sea, no nos podemos esconder de ese ojo. No, no. Cada vez que adores, y esta es la conclusión para hoy, cada vez que adores, piensa en Jesús, pero en el Jesús que era, el que es y el que ha de venir. El que era, ¿por qué? Porque está presente en la eternidad pasada, siendo Amén. creador y sustentador del universo. Piensa en el que era porque lo que ha sido para ti, lo que hizo en la cruz, cómo te compró con precio de sangre y cómo murió para salvarte. Ese es el Aleluya. que era. El que es está hoy sentado a la diestra de Dios Padre, lo acabamos de leer. Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 13. Millares de ángeles le adoran hoy. Está con nosotros hasta el fin del mundo porque esa fue su promesa, Mateo 28. Y por último también en el que ha De de venir. venir. Mm. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Se recuerda? Sus ojos eran como llama de fuego y había en él Wow. muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta que no veamos a Jesús así, nuestra adoración no va a cambiar. No tendrá impacto ni en el cielo ni en la tierra, y no tendrá significado para nosotros ni para nadie. ¿Has oído esas expresiones que dicen: no, es que hoy la adoración no estuvo buena? No, pues es que la adoración no es para ti. La oración es para Muchos, Jesús. sí. Y sí, entonces, y hay personas que dicen, ay, es que como canta fulano, me duerme, dice, ay, pero como canta fulano, wow, sí me despierta, dice, entonces se quedan en una esfera de emoción nada más, y así no es. hay aquel conocimiento, aquella trascendencia, como hablábamos, de verdad estamos adorando a alguien que está en el trono. Yo a veces lo he dicho, póngase frente al trono, Ajá. porque realmente para mí estamos frente al trono, porque Él está presente, Él es omnipresente, o sea, Él está aquí enfrente de mí y Él está viendo. En una ocasión teníamos una reunión y alguien dijo, bueno, hablemos entonces. Y no me recuerdo cómo fue la expresión que yo le dije, pero dije, sí, hablemos y hablemos con la verdad, porque Dios está aquí presente. Dice, sí, debe estar por ahí en algún cuadro, dijo la persona. Y yo dije, ¿really? No, sí, está aquí presente, nos está viendo todo lo que estamos hablando. Entonces, realmente tenemos que tener presente que Dios está esperando nuestra adoración genuina. Ajá. Así es. Así es. Así que si alguna vez, yo siempre digo, adora a Jesús como que si fuera el último día de tu vida, porque Wow. realmente no sabes si mañana vas a estar vivo, ¿sí? No, no Y si mañana sabemos. no estás vivo, estarás en su presencia y le podrás adorar. Pero mientras estés aquí, adórale todos los días como que si fuera el último día, viéndolo tal como es. Amén, amén, Amén. 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 Así Gracias, que, gracias, Marito, por esa explicación de la palabra, y la verdad, espero de verdad que abra su corazón y puedan, los que están ahí viendo, puedan recibir y aprender, porque mientras tenemos vida, como yo digo, siempre podemos mejorar todo lo que estamos haciendo, mejorar nuestra relación con Dios, arreglar todo lo que estamos haciendo mal y hacerlo bien, ¿verdad? Así que yo quiero invitarles a que Marito, quiero decirte gracias de verdad por tu tiempo, y también nuevamente cerramos este programa invitándote a que conozcas a Jesús, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, pero como también hablamos aquí hoy, aquel que viene y viene por ti, por su iglesia, por todo aquel que le crea. Marito, adelante tu tiempo amén. para que podamos orar por esas personas que todavía no conocen de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a que cierren sus ojos un momento y oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para compartir tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y no importa el medio que utilicemos, Señor, sabemos que tu palabra llega hasta los corazones, llega hasta lo más profundo del ser, Señor. Y hoy pedimos por estas personas que nos están viendo, por todas ellas, Señor. Algunos te conocen ya, otros tal vez no. Y por los que no te conocen, Señor, yo oro por ellos. Y si tú te has sentido identificado con esta palabra, si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha confrontado con esta palabra, yo voy a invitarte a que ores conmigo esta oración. Señor Dios, hoy vengo delante de ti, sabiendo que soy pecador, sabiendo que no he hecho lo bueno delante de ti, Señor, delante de tus ojos, que he transgredido tu ley, que soy pecador, Señor, y que no puedo salvarme a mí mismo. No puedo hacer nada, Señor, para llegar ante ti, sino únicamente creer en lo que tú has dado como salvación, que es tu Hijo, Jesús, Señor. Yo hoy, Señor, confieso con mi boca, creo en mi mente y en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el Mesías prometido que vino a morir por mis pecados en esa cruz. Y Señor, hoy lo reconozco y reconozco mis pecados, pero pido salvación, Señor. Reconozco a Jesús como el único Señor de mi vida. Reconozco a Jesús como el único Salvador y Rey de mi corazón y de mi existencia, Señor. Hoy te confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú eres Dios, que tú eres
el Mesías prometido y quiero ser salvo hoy, Señor. Sálvame, límpiame de mi maldad, limpia mis pecados, Señor, y hazme nuevo, Señor, hazme una criatura nueva, así como lo has prometido. Hoy, Señor, te entrego mi corazón y mi vida y quiero caminar una vida nueva contigo, Señor, así como tú lo has prometido. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que me das hoy y oramos, Señor, para esta oración de salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, nos despedimos por esta ocasión. Vamos a hablar con Marito para ver qué otro tema podemos abordar más adelante cuando hagamos tiempo. Pero Amén. gracias, Marito, gracias de verdad por estar acá y Amén. saludos a Miriam, la extrañamos acá, pero Gracias. más adelante tendremos tiempo también para platicar con ella, que yo sé que ella tiene temas Amén. muy importantes también para hablarnos a nosotros. Así Amén. que gracias, Marito. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Y Bendiciones. para todos ustedes, la próxima semana tendremos más aquí en Frecuencia 61. Que Dios te siga bendiciendo.